¿Qué tal, mis hermanos? Que el Altísimo Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy estoy agradecido con Dios por el cuidado que ha tenido de nuestra vida y poder entonces compartir la palabra que Dios nos muestra. Definitivamente siempre es un privilegio. Como hijo de Dios, como siervo de Él, me corresponde entonces también estar observando los tiempos, ver cómo Dios nos habla a través de los tiempos. Y en esta ocasión, sabiendo que el pueblo evangélico anuncia que este es el mes de la Biblia, el tema que en esta ocasión hemos querido tomar para ustedes también está en parte relacionado con ello, solo que en este sentido más voy a estar utilizando el término evangelio, como queriendo hablar del conjunto de todas las instrucciones que tenemos a través de las Sagradas Escrituras. Por ello, es importante entonces que pongamos el sentido a lo que en este día vamos a estar compartiendo y voy a solicitarles entonces que ponga toda su atención sobre ello. Vamos a disponer nuestro corazón para glorificar al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, bendigo tu nombre y te alabo, y sé que tu Espíritu Santo es con nosotros, nos ayudas, nos guías a toda verdad. Te podemos honrar y magnificar en este momento, Señor, porque tú eres el que cuida de este modo nuestro ser. Hoy te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, nos motiva, nos impulsa, nos guía, nos hace dar claridad al rumbo por el cual caminar para honrar y bendecir tu nombre. Por ello, mi Señor, este momento es tan especial que tenemos que, Señor, así magnificar tu nombre. Gracias te doy porque sé que tu Espíritu Santo así nos conduce. Toma el control, Señor, y esta palabra es escuchada porque también en tu voluntad y designio esta palabra es hablada, es dada a conocer a todo tu pueblo creyente. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu obra gloriosa. Amén. El libro de los Romanos es una disertación que el apóstol Pablo hace dedicada a los creyentes en Jesucristo que habitaban en la ciudad de Roma. Pero en esta carta se escribe en buena medida al pueblo que es, en primera instancia, tiene la característica de que es judío y tiene la siguiente característica, es que haber también creído en Jesucristo. Pero junto con ello, obviamente, nos damos cuenta que también el apóstol Pablo hace referencia en esta carta en mucho a lo que es el pueblo gentil. ¿Qué es un gentil? Creo que es importante que nosotros, si vamos a hablar de ellos, tengamos el entendimiento que es ser gentil. A la luz del pueblo judío, todas aquellas personas que no eran directamente descendientes de israelitas o judíos, ciertamente se le daba la categoría o el calificativo de ser una gente exactamente así, no parte de un pueblo escogido por Dios, no descendientes de Israel. De tal manera que el término significaba, por lo tanto, no descendiente de Israel. Y por lo mismo, este término abarcaba entonces en cierta forma para el pueblo de Israel una acción despectiva de señalarlos a estos como gente sin pacto, gente sin Dios, gente sin promesas, gente pues que simplemente estaba habitando la tierra y que pues era dada obviamente a tener la cantidad o la multitud de ídolos, a tener la cantidad también de pecados, de faltas, a vivir una vida sin el temor del Dios de los israelitas o del Dios de Israel. De tal manera que entonces cuando se hablaba de esta manera el término gentil, pues también se estaba dando a entender entonces a todas las tribus, lenguas, naciones que había en la tierra. Pero cuando empieza a tomar más entendimiento esta parte de lo que es este término, es propiamente cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de esta manera para diferenciar entre lo que es ser judío y ser no judío, pero creyente en Jesucristo. Y es aquí donde cito entonces la base que Romanos capítulo 11,
nos habla de esta manera. Dice en los versículos siguientes: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hasta aquí dejo la lectura, fue los versículos 11 al 22. Bien. Pudiéramos hoy entonces decir todos los que somos no judíos por una descendencia de sangre. Pudiéramos decirlo los que no son entonces israelitas por descendencia de sangre. Dar un gloria a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro gozo, nuestra alegría, porque estamos en Cristo, porque fuimos alcanzados, porque fuimos injertados, porque recibimos de la rica savia de este olivo y somos sustentados por este líquido que entonces, o esta obra gloriosa que viene de la raíz hacia nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Hoy somos entonces el pueblo que Dios ha escogido para dar a conocer su obra a través de nosotros. También fueron llamados los judíos, también fueron llamados todos los israelitas, pero el hecho de que ellos no están en este momento en el plano, por cuanto no aceptaron a Jesucristo dentro de este tiempo, obviamente reconocemos con todo gusto que es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo que también entonces en la Escritura nos habla, desde el tiempo del profeta Daniel, en el cual se mencionó que para el pueblo de Israel estaban determinadas 70 semanas. Y Dios, hablando acerca de ello, estableció que 69 semanas habría una serie de acontecimientos, y todo esto, quienes han leído la Escritura se darán cuenta de todo esto. Esa es una historia muy aparte que también requiere toda una minuciosidad. Sin embargo, quiero mencionar que se abrió el panorama de una última semana, y que realmente dentro de la obra de Dios, este es un tiempo sin tiempo, porque nuestro Señor Jesucristo exactamente dijo a estos sus discípulos, que en el libro de los Hechos, el capítulo 1, les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que puso en su sola voluntad el Padre Celestial. Así que, hermanos, ni siquiera Jesucristo dijo, ni siquiera yo tomo determinación sobre el tiempo de los gentiles, ni siquiera. Así que este empezó propiamente desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo declaró que vino Él a ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y como tal, nuestro Señor Jesús inicia este periodo en tiempo, pero propiamente profetizado
en el libro de Daniel se menciona que a partir de la muerte del Mesías príncipe se abre esta gracia para todos los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es entonces hablar y creer que nosotros como gentiles, el Señor nos dijo: les entrego el Evangelio, les entrego las buenas nuevas. Y qué hermoso entonces el que nosotros podamos disfrutar de estas buenas nuevas. Y mire, esto es glorioso, porque si esto estaba nada más determinado para un solo pueblo y nosotros fuimos injertados, como dice aquí este pasaje, para estar recibiendo los beneficios de este evangelio, es aquí donde quiero abrir un poco de un esclarecimiento con respecto a esta situación. Que como gentiles el Señor nos dijo: aquí les entrego mi evangelio. Esto es demasiado, vamos a decirlo así, demasiado importante. El apóstol Pablo también en esta carta a los romanos les decía: ¿qué valor tiene el israelita? Y le decía: tiene mucho, porque a ellos fueron dadas la ley, a ellos fueron dadas las promesas, a ellos tienen entonces también la esperanza de vida. Y entre ellos obviamente vino nuestro Señor Jesucristo, nace en medio de ellos, a ellos es primeramente anunciado las buenas nuevas. Dijo: hay mucho honor para el pueblo judío. Y dijo también entonces en este sentido que él fue llamado entonces a predicar el evangelio a los gentiles, y por eso dice: honro mi ministerio. Pero voy a decirlo de esta manera: ¿qué hemos hecho los gentiles desde ese tiempo que el apóstol Pablo empezó a predicar hasta nuestros días? ¿Qué hemos hecho del evangelio? Podría yo abrir el pensamiento y decir: lo que estamos haciendo como gentiles es lo que Dios esperaba que hiciéramos. Porque ciertamente en el Nuevo Testamento, que es donde se habla que todas las naciones correríamos a buscar a nuestro Dios, ¿qué estamos haciendo? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos: id y hacer discípulos en todas las naciones y bautícenlos de esta manera y predíquenles de esta manera el evangelio y anúncienles que tengan esta fe en la salvación que yo traigo. Hermanos, ¿qué hemos hecho los gentiles en estos 20 siglos o 21 que ya empezamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho del evangelio? Se nos entregó. Y si quisiera hacer un poco de resumen sobre esta situación, tendría que decir que obviamente en mucho los gentiles hemos hecho cosas terribles. Sí, alguno me querrá tapar la boca para decir: no, espérate, no solamente hemos hecho cosas terribles, también hemos cumplido en buena medida el llamado que Dios nos hizo. Sin embargo, qué bueno que nuestro Señor es el juez y no nosotros mismos. Porque ciertamente una cosa es ser justificado por la fe de todo pecado y toda maldad que uno en lo individual cometa, y otra cosa es que como pueblo de Dios, llamados a ser parte del reino de los cielos en esta tierra, ¿qué hemos hecho del evangelio? ¿Qué hemos hecho de las buenas nuevas? Porque ciertamente muchos nos hemos puesto a difamar, a distorsionar. Las escrituras nos hablan continuamente de falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, gente fraudulenta, falsos profetas, gente que nada más va a estar queriendo sacar provecho de la predicación del evangelio, y que todo solamente va a ser para una vanidad, un engordamiento personal. Es aquí donde puedo yo decirle que sí es justificable la condenación, la mirada puesta en quienes, habiéndoseles encomendado un gran privilegio de gracia para predicar el evangelio, y fue acompañado esa predicación de milagros, de señales, de palabras proféticas, palabras de ciencia. Ciertamente estos hombres han recibido un caudal de economía.
Y desgraciadamente, puedo decirlo, a esos les sirvió solamente para estarse desviando y desviar el evangelio de Jesucristo y de hacer que se maldijera o se difamara la forma de cómo es el evangelio. Y aquí es donde nosotros como gentiles hemos tenido, en gran medida, obvio, hemos tenido culpa. Hemos entregado poniendo nuestra mirada en el hombre y hemos también quitado la mirada de aquel que nos dio el evangelio. Hemos quitado nuestra mirada de aquel que nos ha dado la reconciliación con el Padre. Hemos distorsionado entonces los milagros y el Espíritu, habiéndolo puesto en nuestro ser, nos hemos adueñado en el evangelio de todos esos dones. Nos hemos adueñado también de ministerios y por eso ya existen hombres que cobran, siendo que es gracia la recibida y queremos cobrar la gracia puesta en nosotros. Y una distorsión tan grande de todo lo que los gentiles hemos hecho del evangelio, que definitivamente, como el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, empezaron por el Espíritu y vinieron a terminar con la carne, porque definitivamente como gentiles hemos sido también nosotros mismos los sepultadores o sepultureros de todo lo que nosotros hemos visto antes vivificado. El problema entonces está en que no es que el evangelio tenga fallas o errores. El problema sigue estando en nosotros los hombres, que obviamente de la gracia de Dios hemos hecho un libertinaje, que de la gracia divina nosotros nos hemos encargado de distorsionarla, de recortarla, de segmentarla, de querernos aprovechar de ella a la forma que cada uno de nosotros ha querido. Hemos querido encontrar en el evangelio solamente entonces algo tan segmentado que decimos: yo sí quiero sanidades, yo sí quiero milagros, yo sí quiero esto. Y en el evangelio no nos hemos dado cuenta que ciertamente muchos lo hemos predicado, o muchos lo han predicado, aún de aquellos que realmente se han aprovechado del evangelio, también en otro momento han dicho: el evangelio es un paquete para que se viva. Y desgraciadamente entonces, como toda vida, la vida se tiene que vivir con toda responsabilidad. Sabemos y juzgamos, miramos a aquellos que no viven con responsabilidad y los miramos en la calle deambulando. Los miramos que andan haciendo el mal por las calles, porque decimos: no ha tomado responsabilidad en la vida. Lo que se le entregó de vida la está despilfarrando, la está despreciando, la está desquiciando. La misma situación pasa con el evangelio. Se nos ha entregado el evangelio y se nos ha dicho: vívelo. Sin embargo, muchos de nosotros decimos: no, yo solamente quiero la sanidad. Yo solamente voy al templo para sentirme bien cuando canto un canto que me inspiran los mismos músicos que son inspirados a cantar. Y otros hemos puesto la parte tan de sensualidad en la iglesia, en el evangelio, que definitivamente cuando se nos habla de responsabilidades para decir: vive el evangelio con todo lo que contiene, algunos hemos dicho: no, eso quedó en el Antiguo Testamento. No, eso quedó en el Nuevo Testamento y quedó en la Biblia, pero ya no es para practicarse en estos días. Hay quienes se dicen ser pentecostales. Dios los hizo nacer en iglesias pentecostales, pero no quieren el bautismo del Espíritu Santo. Y el evangelio que entonces se le entregó, donde se les dice: busquen a la llenura del Espíritu Santo, porque es parte del evangelio, estamos queriendo negar y decir: no, el Espíritu Santo ya no bautiza en este tiempo, ya no hace hablar lenguas, ya no tiene profetas, ya no tiene apóstoles, y están mutilando el evangelio. Cuán importante es entender entonces el tiempo que a nosotros gentiles se nos ha dado, porque ciertamente a nosotros gentiles se nos ha dicho: el Espíritu Santo les guía toda verdad.
En el Espíritu Santo se les está diciendo todas las promesas que están escritas en las Escrituras no son para una interpretación privada. Es para que todos lo tengan, es para que todos lo vivamos. Se nos ha dicho que el Evangelio es para un estilo de vida que precisamente ha sido dado para una gente renovada, una gente que nace de nuevo. Para ti, para mí, naciste en el Evangelio. En cuanto naces de nuevo, se te dice, ahora esta es la forma de cómo tienes que leer, esta es la forma como tienes que hablar, esta es la forma que tienes que pensar. Ahora, por causa de la dirección del Espíritu Santo a la lectura escritural, se te dice, aquí están las normas de convivencia, de buen vivir, aquí están las normas con las cuales vas a tener que estar siendo testigo de la obra redentora de Jesucristo. Se te dice, estas son las normas con las cuales se te ha dado una nueva vida y eres coheredero de la gracia, eres coheredero de Jesucristo. Y aquí se nos dice cómo es que diariamente la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo para la purificación de todo nuestro ser, la limpieza de todo pecado, y se nos está dando a conocer diariamente obtienes las nuevas misericordias de Dios para también estar anunciando en todo tu alrededor que como un gentil que ha creído en el Evangelio, ciertamente esta es la pauta, esta es la forma, esta es la norma a vivir. Oh hermano, bendito sea el nombre del Señor, porque en la gentileza tuya, en mi gentileza, el Señor puso su mirada en nosotros. Y esto debe ser motivo de gozo, de alegría, de bendición a nuestro ser. Es un motivo entonces de levantarse en ánimo. Es cosa de estar sabiendo que ciertamente cuando se nos habla que al creyente, al Hijo de Dios, al redimido por la sangre de Cristo, que ciertamente a nosotros también se nos ha dicho, el enemigo de sus almas está vencido. Está derrotado, ustedes lo tienen a sus pies. Cuántas bendiciones, cuánta gracia está, hermanos, sobre nuestros hombros. No como peso, sino como toda una serie de insignias para estarnos diciendo, esta es la titularidad que tienes por causa de que siendo gentil creíste en este tiempo en el Evangelio que te fue presentado. Para nosotros entonces es un gran privilegio el hecho del tiempo que estamos viviendo. Pero saben, hermanos, que el tiempo de los gentiles está por llegar a su final. La Biblia nos enseña precisamente esta situación, que el periodo de esta gracia tiene un término. Para cuando el Señor haga este arrebatamiento, una vez que ha presentado el Señor todas las señales para decir, voy a venir por mi iglesia, voy a venir por los que he redimido, voy a venir por aquellos que están esperando en mí o que aún mueren teniendo la esperanza de que yo venga por ellos, ciertamente el periodo de esta gracia termina. El tiempo de los gentiles está por llegar a su final. Y aquí quiero abrir entonces un panorama muy importante, hermano. Las Escrituras nos enseñan, el apóstol Pablo hacía referencia a esto del Evangelio y nos decía, este Evangelio es como una carrera. Y nos decía que ciertamente cuando el atleta es puesto en una carrera, ya cuando ve la meta, la tiene a la vista, hace aún el retomar más esfuerzo y correr de tal manera que llega obviamente más rápido que los demás y pensando propiamente en que nada lo detenga y toda su energía se consuma en esa carrera o en esa terminación de esa carrera. Cuando se habla de otro tipo de deportes también es el paralelo, el comparativo, porque se dice están ya por finalizar el tiempo y lo mismo, los que están ahí practicando, lo están poniendo en ejercicio su organismo, ponen sus mejores esfuerzos, sus máximos de sus concentraciones para que se logre el mejor de los resultados. Para ti gentil, para ti hermano,
¿No has oído que estamos ya por llegar al final de nuestros días, de nuestro tiempo? ¿Cuál es el esfuerzo que estás haciendo? La pandemia a muchos de nosotros nos ha robado ese tiempo. Y la pandemia como que ha llegado como balde de agua para muchos de nosotros y nos ha detenido, nos ha estancado. Nos ha distraído tanto este virus y todo este anuncio mundial de situaciones de muertes y de contagios, que no nos hemos dado cuenta de entonces de dónde está nuestra acción como gentiles por causa de este evangelio dado. Si se nos ha dicho que nosotros, al ser entonces del reino de los cielos, puesto en el gobierno de este Satanás que está sobre todo este mundo, entonces aquí encontramos algo, que nuestras distracciones nos han llevado a estancarnos, a paralizarnos y a no saber qué más hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido los tiempos de oración? ¿Cuánto nos hemos perdido los tiempos de adoración a nuestro Señor? ¿Cuántos hemos dejado de cantar alabanzas al Señor? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo lo compruebas tú? ¿Cuánto tiempo apartas de tu día para estar cantando al Señor? ¿Cuánto tiempo tú dedicas para estar glorificando al Señor? Simplemente, hermano, ponte a cantar un coro en tu casa con seriedad. ¿Qué va a pasar? La gran mayoría de las ocasiones somos juzgados por nuestros familiares. Y eso, cual una distracción, te ha hecho a ti callarte. Has cantado, tal vez has tarareado un parte de un coro, pero ¿cuántas veces sin tener otra actividad, sin estar en medio de estar limpiando casa, en estar barriendo por aquí, sin estar arreglando carro, sin tener actividades extras, te has dedicado, te has sentado a la mesa, te has puesto en tu sillón, has abierto las escrituras y te has puesto a cantarle al Señor? Porque esto es parte de lo que es entonces lo que debiera estarse haciendo como parte del ejercicio continuo de estar en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas actividades has dejado de hacer? Yo no sé si estás añorando ir a la iglesia o no para retomar mucho de lo que no estás haciendo aquí en tu propia casa. Pero esa es parte entonces de la problemática que tenemos, entonces el por qué es que estamos añorando regresar a una iglesia. Muchos decimos también y nos justificamos, no hermano, es que en la casa no, es que en la casa no se puede, hay mucha distracción. El mundo nos ha llenado de distracciones. El Evangelio nos lo hemos delimitado a solamente entonces quererlo hacer como parte de un ritual en un cierto punto, en un cierto lugar, a una cierta hora. El Evangelio no es esto. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden que precisamente diciéndole a aquella mujer samaritana le dijo, créeme, llegarán días en los cuales ni en ese monte de Samaria ni en Jerusalén se adorará al Señor. Hoy lo estamos viviendo. Y esto lo se ha predicado demasiado. Hoy puedo decirlo. Entonces, Dios está esperando adoración en tu casa. En mi casa. Dios está esperando que vivas el Evangelio fuera de lo que son las iglesias, fuera de lo que es la vista de los que también practicamos y profesamos la misma fe en Jesucristo. Hoy se nos dice que ciertamente entonces estemos compartiendo la fe de Jesucristo, pero algunos tenemos cubrebocas y entonces como tenemos cubrebocas pues ni siquiera nos atrevemos a hablar de decir pues estoy compartiendo el Evangelio. Mi amado Dios, mi amado hermano, en Dios se nos ha dicho, vive el Evangelio. No lo sufras. Sigue presentando el Evangelio como la esperanza de gloria. Sigamos presentando el Evangelio como algo vivible, como algo que valga la pena. Jóvenes, el Espíritu Santo en este tiempo está añorando a aquellos
que dediquen su tiempo y sus horas para seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo requiere seguirse compartiendo a través de pastores, gente que ciertamente se han dedicado su tiempo, que han dedicado como ministerio, que han dedicado su ser como parte de una actividad propia, en la cual se distinguen en sí todas las cualidades suficientes y necesarias para ejercerlo como ministerio. Dios sigue teniendo en este tiempo el anhelo y el deseo de que haya corazones abiertos para que le digan: Señor, heme aquí, envíame a mí a predicar el Evangelio. Yo quiero ser un evangelista. Yo estoy abierto, Señor, para que tú me uses como profeta tuyo. Señor, yo me voy a seguir cultivando y yo sé que tu espíritu se pone sobre mi vida porque voy a enseñarle a las naciones. Porque en el Evangelio hay estos ministerios. Porque en el Evangelio el Espíritu Santo está diciendo, está el Señor atrayendo hacia sí a mucho de su pueblo que eran estos ministros, estos servidores. Y han oído muchos de nosotros hemos oído la muerte de muchos ministros, de muchos pastores, muchos servidores del Señor. Y entonces el Señor está hablando en este tiempo. ¿Y quién irá? ¿Quién va a salir a predicar? ¿Quién va a darle continuidad a la predicación del Evangelio? ¿O será que la terminación del tiempo de los gentiles somos nosotros quienes estamos diciendo: no, mejor ya no vivo como evangélico? Mejor ya no vivo conforme a las Escrituras. Para ti, hermano, para mí, el Señor nos ha llamado para estar viviendo entonces conforme a sus Escrituras. Se nos ha llamado para vivir conforme al Evangelio en el cual nos fuimos entregados. Y como diría el apóstol Pablo, se nos desposó como esposa como una sola esposa a Jesucristo. ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿No miramos esta condición entonces que el Evangelio nos ha llamado entonces para que estemos viviendo con esa consagración de esposa a Jesucristo? ¿Contemplamos que esa es nuestra forma de vida? ¿Qué seguimos haciendo entonces los gentiles con el Evangelio? Y algo más que tenemos que entonces considerar, hermanos, en medio de esto: ¿cómo vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho del Evangelio los cristianos del siglo XXI? Ya llevamos 20 años de este siglo XXI. Así que, jóvenes, no tan jóvenes, ya estamos incluidos entonces en saber qué cuentas tendremos que entregar de lo que es el Evangelio, lo que estamos haciendo del Evangelio en este siglo XXI. No podremos justificarnos diciendo: no, es que fue el Evangelio que me heredaron. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, qué hemos hecho simplemente con estas sagradas Escrituras? Puedo decirlo de esta manera: se permitió, Dios lo permitió, no voy a juzgar esa parte y solo diré: ¿cuántos años se mantuvo la iglesia teniendo las Escrituras en el idioma griego? ¿Cuántos años se pasó la iglesia teniendo las Escrituras en latín? ¿Hasta qué año se empezó a hacer la traducción de las Escrituras a los idiomas de los gentiles? Y puedo decirlo, hoy que tenemos la traducción a nuestro español, ¿qué hemos hecho los gentiles de nuestra traducción, de una sola traducción al lenguaje español? Voy a hablar del lenguaje español. Hoy, ¿qué hemos hecho de esta condición? Hoy encontramos que ya tenemos una multitud tan grande de traducciones que obviamente
es parte de lo que hemos estado haciendo y que nosotros vamos a darle cuenta a Dios de lo que para nosotros hemos creído que es el Evangelio adecuadamente. Y empezamos desde, como se dice, las versiones católicas hasta las versiones evangélicas, las versiones carismáticas. Y todo esto, ¿quién lo ha hecho? No podemos decir que los judíos, ¿verdad? Vamos a echarle la culpa entonces a quienes realmente no son entonces ni siquiera judíos y tampoco son gentiles, los extraterrestres. ¿Qué estamos haciendo del Evangelio? ¿Estamos creyendo la Escritura? Ahora, puedo yo decirle entonces para ti, para mí, tu base de doctrina en la cual estás creyendo en el Señor. Desgraciadamente muchos de nosotros ya no abrimos las Escrituras, sino que nos dejamos llevar por las corrientes ideológicas que están dentro de congregaciones. Ni siquiera estamos entonces siendo veraces en decir estoy leyendo las Escrituras para ver si esto es así. Desgraciadamente, puedo decirlo, muchos de nosotros como pueblo gentil hemos permitido que la música establezca la doctrina que nosotros profesamos, siendo que realmente la doctrina que nosotros debiéramos estar profesando es la que surge de las Escrituras, y que la doctrina, que los cantos debieran tener la inspiración de lo que las Sagradas Escrituras dicen, no de lo que es la imaginación o la inspiración humana que un músico con su talento puede estar haciendo. Y aquí hay entonces parte de los riesgos y peligros. Pero también entonces encontramos que nosotros gentiles, ciertamente con nuestra actitud, hemos estado haciendo o acelerando, incluso si Dios no lo hubiera querido, estamos acelerando exactamente el cumplimiento del tiempo de la terminación de nosotros mismos gentiles. ¿Cómo sabemos si nuestra actitud es la que ha acelerado propiamente el hecho de que ya el anticristo ya esté aquí a la vuelta? Que ya se terminen las semanas. Miren, es por ello que puedo yo entonces hacerles que se abra nuestro entendimiento. Finalmente cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismos, pero como el conjunto de creyentes en Dios, vamos a llegar delante de la presencia del Señor y el Señor dirá: bienvenida mi esposa. Pero ¿cómo se va a presentar esta esposa delante de Cristo? ¿Con una oreja mutilada? ¿Con una oreja llena de perforaciones? Porque, no tiene nada de malo una perforación en una oreja, pero la otra parte de la esposa no va a tener ninguna perforación, porque esta es una venida de iglesias tradicionalistas, o que se les dijo que no hubiera ni una perforación, pero estas dijeron, sí, que se perforen, no tiene nada de malo, Dios no juzga eso. Y eso es un solo ejemplo. Y obviamente no quiero en esto que se cambie la imagen de lo que estamos compartiendo. Solo yo quiero invitarles como pueblo evangélico, como pueblo llamado a estar profesando la fe en Jesucristo desde un evangelio surgido de las Escrituras, a que el tiempo de nuestra presentación en esta tierra sea que se cierre, como dice la misma Escritura, corriendo más a la santidad, corriendo más a la limpieza de nuestro corazón, entendiendo que somos llamados a ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la fe, ejercitarnos entonces y estimulándonos al amor y a las buenas obras, porque ciertamente muchos se estarán levantando dentro de las congregaciones que han dejado de amar, que han dejado de ser benignos, que han dejado de ser guiados por el Espíritu Santo, y por lo mismo no están presentando fruto del Espíritu. Y obviamente nosotros, iglesia,
Somos llamados entonces a que ciertamente esta iglesia, conociendo el Evangelio, conociendo que fuimos llamados de esta manera a ser parte de todo este cuerpo que es esposa de Cristo, obviamente conociendo que fuimos llamados a presentarnos santas, sin mancha, sin nada, ni una arruga, es el tiempo de entonces considerar la forma de vida y estilo de vida que estamos llevando. Porque nuestro Señor está cerca, porque cantamos, el Rey ya viene, porque cantamos una y otra vez que ya queremos que el Señor esté aquí, que ya sea Él el que venga por su pueblo escogido. Viene por un pueblo sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Un pueblo que conoce a su Dios y le busca, que tiene comunicación con Él, no que conoce de Dios de oídas, no que solamente quiere tener el conocimiento que existe, pero que no quiere tener una comunicación, un encuentro directo. Tú y yo hemos sido llamados en medio de esta situación, de este evangelio, a ser la imagen de Jesucristo. Muchos queremos pensar que como Jesucristo, sí, soy llamado a ser la imagen de Jesucristo, pero permítanme echarme voy a utilizar un término vulgar, alipuses. Déjenme echarme mis copitas, pero soy hermano. Déjenme de vez en cuando un cigarro. Ay, al fin que eso Dios no lo toma en cuenta, es mi carne. Y así estamos pensando que es el evangelio para los gentiles. Recuerde una cosa, hermano, que ciertamente para los apóstoles, cuando ellos fueron llamados a tener una cierta discrepancia acerca de que si teníamos que observar toda la ley de Moisés, que si teníamos que ser circuncidados los gentiles, se les dijo, no, absténganse de comer animales muertos, absténganse de comer sangre en sus diferentes formas. Absténganse de fornicar, porque ese es un pecado en el cuerpo. Y fornicación, saben bien que no únicamente es de una relación sexual, sino también se habla de fornicación con respecto a idolatría. Pero también se nos dijo, o se dijo a los gentiles, acuérdense de los pobres. Esta es una parte de lo mucho que hay que hacer. Lo otro tanto, el Espíritu Santo fue puesto, y como el apóstol Pedro, él mismo se le fue testificado diciendo, el bautismo del Espíritu Santo que recibieron los mismos apóstoles, los más fieles, los que al tiempo que nuestro Señor Jesucristo habían sido arrebatados, y estos quedaron juntos, unánime 120, dice, con ese mismo fuego de Dios depositado o asentado en las cabezas de esos 120, dice que aquellos en la casa de Cornelio, gente gentil, voy a decirlo así, el apóstol Pedro testifica, fue de la misma manera que también ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Oye, hermano, esta obra del Espíritu de Dios sigue queriendo hacer la misma situación. Por lo mismo, entonces, tú y yo somos puestos a vivir este evangelio, no a correr de él, no a huir de él, no a mirarlo, ay, es dificilísimo poder lograr esto o aquello. Yo quiero decirles, el evangelio de Jesucristo ha sido también dicho entonces para seguir trayendo bálsamo al alma herida. El evangelio de Jesucristo sigue siendo como un ancla para todo aquel que se siente extraviado y perdido. El evangelio de Jesucristo sigue siendo entonces el arca de salvación para aquel que anda extraviado. El evangelio de Jesucristo sigue siendo la luz que conduce al camino del alma que camina extraviadamente. Hermano, no se nos olvide la labor que tenemos que hacer. No se nos olvide cómo fuimos atraídos a Jesucristo. No se nos olvide que el amor de Dios constriñe nuestro corazón. No se nos olvide que el amor de Dios ha sido derramado, depositado en el interior de nuestra vida.
No se nos olvide que el Evangelio de Jesucristo nos habla que el centro de todas nuestras actividades es Él, es Jesucristo. Por lo tanto, buscar la presencia de Dios para nosotros debe ser aún tan deleitoso, tan delicioso en cualquier tiempo, forma y manera. Pero cuando el Evangelio lo hemos querido cambiar por la imagen de un hombre para darle a él el título de ser el Jesucristo o sucesor o ser el representante o el vicario, estamos tan extraviados. El Evangelio de Jesucristo es para que tú y yo estemos corriendo a Él y encontremos ciertamente todas las riquezas celestiales que están a nuestro favor. Disfrutémoslas, no nos extraviemos, no cambiemos o no corramos de aquí para allá diciendo que no conocemos o no sabemos, que seguimos siendo neófitos. Dios nos llama a ser ilustrados. Dios nos llama a tener el conocimiento de su gloria y de su gracia. Dios nos llama a que identifiquemos que nosotros en nuestra palabra, en nuestra boca, debemos seguir siendo de olor grato delante de su presencia. Mi amado hermano, no huelas a azufre. O tengamos el aroma agradable delante del Señor. Quema incienso delante de la presencia del Señor. Ora. Bendice a tu Dios, exáltalo, reconoce el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Y llena de gloria, de adoración, de exaltación, este trono donde el Señor está. Te invito a orar un momento. Mi buen Dios y Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te agradezco esta oportunidad de poder orar a ti. Gracias por habernos quitado, Señor, el estilo de vida antiguo que teníamos con vestiduras viejas, que teníamos con formas de vida incorrectos, impropios. Gracias por habernos quitado mentira. Gracias por quitarnos ira. Gracias por quitarnos maldiciones de nuestra boca. Gracias por quitar de nuestro ser, Señor, también lo que es todo vicio, el deseo de todo vicio. Gracias, mi Dios, por quitar de nuestro corazón el odio, los celos amargos. Gracias, mi Señor, por darnos, obviamente, entonces la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por haber quitado nuestra ignorancia. Gracias por quitar nuestra necedad. Gracias, mi Dios, por entonces iluminar nuestro caminar en tu poder y en tu presencia. Gracias por la sanidad con la cual, Señor, me demostraste que estabas conmigo. Gracias, Dios de los cielos, porque me permites hoy recordar entonces todas estas obras tuyas que tú has hecho durante este trayecto de vida que tengo de conocerte a ti, Señor. Gracias. Cada día que, Señor, pasa, obviamente aumenta la cantidad de testimonio que tengo de ti en mi vida, en mi entorno, porque tú eres el Dios altísimo, grande y maravilloso. Oh mi Señor, no te puedo olvidar, no puedo despreciarte, mas antes al contrario, Señor, contemplando lo que el mundo ofrece, Señor, más todavía puedo distinguir la gran bendición que tengo de ser un hijo tuyo, de haber sido redimido por ti, rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Y mi corazón y mi ser, Señor, hoy sigo diciéndote, te pertenece. Hoy sigue diciéndote, mi ser, Señor, que necesitas tú gobernar y regir dentro de mí. Oh Señor, perdona toda falta, perdona todo error, todo hierro, y llénanos más de tu Santo Espíritu. Queremos honrarte, queremos bendecirte y exaltarte. Sabes todo lo que se opone, nuestra propia carne, Señor, nuestros propios pensamientos se oponen y muchas veces no sabemos cómo frenar estos. Pero aquí, mi Señor, la ayuda tuya, tu Espíritu Santo en nosotros, a nosotros que nos has dado esto, que no somos, Señor, en este sentido, más que injertados en el olivo glorioso, Señor,
Cuánto más el apóstol Pablo decía, date cuenta de la benignidad para contigo, pero también de la magnitud de la severidad de aquellos que son transgresores. Hoy, Señor, reconocemos la necesidad de glorificar tu nombre, y no quiero tanto pensar solamente en tu ira, no solo quiero pensar en el juicio, que es más bien la sentencia de mis malos actos, de mi mala forma de actuar, Señor. Más bien pienso, Dios, en esforzarme para recibir un galardón. Más bien mi esfuerzo está, Señor, en entender que es el tiempo en que más todavía debo cuidar todo de mí. Por lo tal, perdona, Señor, el tiempo que no te doy adecuadamente. Perdona lo que no hago en la santidad y en la veracidad de lo que tú pides de mí. Perdona, Señor, la acción que ha habido de olvidar o callar, Señor, ante los demás y no testificar de lo que tú eres para mí, de lo que tú vales para mí, de lo que tú eres, Señor, con cada uno de los que hoy declaramos ser hijos de Dios. Señor, perdona también el poco interés que hemos dado a tu Escritura. Hoy siendo esta que nos debe estar siendo iluminar, Señor, hoy te ruego, glorifica tu nombre. Cuántas veces tu pueblo, tus hijos, hemos sido exhortados a que tengamos la lectura de la Biblia completa en un año. Señor, cuántas veces se ha empezado un programa de esta naturaleza y antes del mes se dejó de hacer. Una semana fue suficiente y dejamos la constancia de la lectura escritural. Cuántas veces ha habido este obstáculo y solamente hemos querido buscar, Señor, palabras bonitas de tu palabra, Señor, pero cuando han sido las responsabilidades que tu Espíritu llama a nuestro ser, Señor, hemos cerrado tu escritura, Dios, y ni siquiera oramos para decirte si queremos o no cumplir. Buen Dios, ayúdanos. Mira que estamos en esta carne, pero tú has dicho, Señor, que quieres a esta carne también redimirla con tu gloria, y tu Espíritu Santo, Señor, teniendo tal fuerza, tal vigor, tal viveza, sujetando esta carne a tu designio y tu voluntad. Oh Señor, que nuestra alma esté limpia y pura delante de ti, con manos limpias, Señor, que se levanten delante de ti para honrar y bendecir tu nombre, exaltándote de todo corazón. En Cristo Jesús, como pueblo amado tuyo, hoy nos reconocemos así, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Jesucristo, Señor y Dios nuestro, por esta salvación que nos has otorgado a los gentiles. Amén.